Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Antes de que todo empezara, mi vida era sencilla. Vivía solo en un departamento chico, en una zona ruidosa de la ciudad, pero cómoda para mí. Trabajaba de lunes a sábado en una oficina. Me consideraba una persona tranquila, nunca fui fiestero, ni de andar en la calle toda la noche. Con mi exnovia estuve varios años. Al principio todo fue normal, como cualquier relación. Salidas sencillas, mensajes diarios y llamadas por la noche. El problema empezó cuando se volvió celosa. Se molestaba por cada persona nueva que me seguía en redes sociales. Me pedía que borrara fotos, que dejara de reaccionar a publicaciones de amigas y que le explicara quién era cada contacto. Esos pleitos se volvieron costumbre. Yo llegaba del trabajo cansado y en lugar de descansar, tenía que responder interrogatorios por mensajes. Me reclamaba por los comentarios que me dejaban, por los que yo hacía y hasta por los estados que ponía. Si salía con amigos, quería fotos en el momento, para comprobar con quién estaba. Aún así, seguí con ella por costumbre, por cariño viejo, y porque me daba flojera empezar de cero con alguien más. La pelea final fue distinta. Esa tarde, nos vimos en mi departamento. Ella tomó mi teléfono sin preguntar y se puso a revisar conversaciones. Encontró un chat con una amiga del trabajo, donde hablábamos de cosas normales, pero para ella fue suficiente. Me dijo que yo la engañaba, que llevaba tiempo haciéndolo y que solo esperaba la oportunidad para atraparme. Me aventó el teléfono en la cama y empezó a señalar cada notificación, cada reacción en redes sociales, como si fueran pruebas de un delito. Yo me cansé y le dije que ya no soportaba sus celos y que ahí se terminaba todo. Discutimos fuerte, me dijo que yo le había hecho perder años de su vida y que no iba a quedarse con los brazos cruzados. Entre insultos, soltó que me iba a hacer pagar por todo. No lo dijo en broma ni en tono de coraje pasajero, lo dijo en serio, con los ojos clavados en mí. Después se fue dando un portazo. Ese mismo día la bloqueé de todas partes, llamadas, mensajes, redes sociales. Pensé que con eso se cortaba cualquier contacto y que poco a poco se le pasaría el coraje. Los primeros días después de la ruptura me sentí raro, pero creí que era normal. Dormía un poco inquieto, pensaba en las discusiones y repasaba lo que se había dicho. A la semana empecé a notar algo distinto. Llegaba del trabajo con un cansancio que no correspondía a lo que hacía. Me dolía la cabeza casi todo el tiempo, y en la oficina me costaba concentrarme, leía correos 2 veces porque se me iba la vista. Fui al médico. Me tomó la presión, revisó mi garganta, mis pulmones y me mandó a unos análisis de sangre. Cuando regresé con los resultados, me dijo que todo salía bien. Comentó que podía ser estrés por la ruptura, que tomara vitaminas, comiera mejor y tratara de descansar. Compré las vitaminas y regresé a mi rutina, convencido de que en unos días me sentiría igual que antes. Pero los síntomas siguieron. La comida empezó a cambiar de sabor. El pollo que siempre preparaba con verduras me sabía amargo, como si estuviera pasado, aunque lo acabara de hacer. El café me dejaba un gusto raro en la lengua, y el agua que tomaba en el departamento a veces me sabía a metal. Pensé que era la tubería, así que empecé a comprar garrafones nuevos, pero la sensación regresaba de vez en cuando. Lo curioso era que, cuando comía algo en la calle, me sabía normal. En ese tiempo comenzaron los sueños, no eran pesadillas llenas de gritos ni persecuciones, eran más simples, pero me dejaban inquieto. En uno de ellos, ella estaba parada en la puerta de mi cuarto, viéndome dormir, sin hablar. En otro, estaba en mi cocina,
de espaldas, moviendo una cuchara dentro de una olla, como si preparara algo. Yo no podía acercarme ni moverme, solo la veía. Siempre despertaba con el corazón acelerado, la espalda sudada y una sensación de que todavía estaba ahí, aunque al abrir los ojos, el cuarto estuviera vacío. Dentro del departamento, también empezaron a pasar cosas concretas. Una mañana, al tender la cama, vi cabellos largos en la almohada. Eran varios, enredados. Yo llevaba el pelo corto, así que no eran míos. Pensé que habían quedado de alguna visita anterior, pero ya llevaba tiempo sin que nadie se quedara a dormir. Otro día, mientras limpiaba la pared junto a la cama, noté manchas alargadas, como si algo se hubiera escurrido desde arriba hacia abajo y se hubiera secado. Las tallé con un trapo húmedo, pero dejaron una sombra rara en la pintura. En la cocina apareció un olor complicado de describir. No era comida echada a perder, porque revisé el refrigerador, el bote de basura y la despensa. Era un olor pegajoso, que se quedaba en la nariz aunque abriera la ventana. Encendía el ventilador, tiraba la basura, tallaba la estufa y aún así, al rato, el olor regresaba. No era constante, pero aparecía sobre todo en las noches, cuando ya iba a dormir. Cada semana me sentía más débil. La ropa me quedaba floja y el cinturón me quedaba en otro agujero. Subir las escaleras del edificio me costaba más trabajo, sentía las piernas pesadas, como si hubiera corrido todo el día, aunque solo hubiera ido de la oficina a la casa. Las vitaminas no hacían la diferencia. Empecé a faltar algunos días al trabajo, porque me despertaba sin fuerza y con la cabeza dando vueltas. Llegó un punto en el que ya no pude convencerme de que todo era estrés. Miraba mi cara en el espejo y veía los ojos hundidos, ojeras marcadas y la piel pálida. Ahí es que recordaba las palabras de mi ex, las veces que prometió que me iba a hacer pagar por lo que según ella le había hecho. Pensaba en los cabellos en la almohada, en las manchas de la pared, en el olor de la cocina y en el sabor metálico del agua. Entre todo eso y el cansancio que me estaba consumiendo, la idea se clavó en la mente, alguien me estaba haciendo daño, y la única persona que encajaba en esa historia era ella. El día que encontré la bolsa no estaba buscando nada raro. Solo quería limpiar bien el cuarto, porque sentía el departamento cargado, pesado. Había dejado pasar varios días sin barrer debajo de la cama ni mover los muebles, y pensé que a lo mejor el polvo me estaba empeorando el malestar. Corrí la cama hacia un lado, arrastrándola con esfuerzo, porque ya para entonces, cualquier movimiento me dejaba sin aire. Cuando por fin la separé de la pared, vi algo metido hasta el fondo. Era una bolsa aplastada contra el muro, casi pegada al rodapié. Me agaché despacio, porque la cabeza me zumbaba. La tomé con la mano y sentí la textura del plástico arrugado. No era bolsa de tienda, sino una bolsa simple, de esas que se usan para guardar cosas sueltas. Estaba cerrada con cinta enredada varias veces. Tenía polvo encima, pero no tanta como para decir que llevaba años ahí. Lo primero que pensé fue que alguien la había puesto a propósito. Me senté en la orilla de la cama con la bolsa en las manos. El corazón me latía rápido, no solo por el esfuerzo. Dudé un momento si tirarla directo a la basura o abrirla. Pero al final, quise saber qué traía. Quité la cinta con cuidado, despegándola por partes y la abrí. Adentro había tierra oscura, húmeda en algunas zonas, pegada a las paredes del plástico. Mezclados con la tierra había granos de sal gruesa. Se sentían duros entre los dedos, también vi papeles doblados, los saqué uno por uno. Los abrí y vi mi nombre completo escrito varias veces, con letra apretada, repetido en distintas direcciones.
Entre la tierra salió una foto. Era una foto mía, doblada por la mitad. Me reconocí al instante. Era una que habíamos compartido en su momento, de una salida cualquiera. La imagen estaba manchada, con una parte oscura justo sobre mi cara. Seguí revisando y encontré clavos pequeños, oxidados, clavados en trozos de cartón. Había hilos negros y rojos, enredados y atados en nudos firmes. Al fondo de la bolsa apareció un pedazo de tela. Cuando lo limpié con los dedos, supe que era de una playera mía que se me había perdido meses antes. Tenía una esquina quemada y varias manchas secas en el centro. En ese momento sentí que el estómago se me cerraba, pues nadie tiene llaves de mi casa. Y nadie entra cuando no estoy. Yo no puse eso ahí. Sabía perfectamente qué cosas guardaba debajo de la cama, cajas viejas, unos zapatos, y nada más. Esa bolsa no pertenecía a ese lugar, pues no era basura olvidada. Al entender eso, se me vino su imagen a la mente. Recordé cada vez que me dijo que conocía gente que arreglaba problemas, las amenazas de la última pelea, y la forma en que me dijo que me iba a hacer pagar todo. Ya no sonaba a rabieta, sonaba a un plan. Desde ese día todo se fue más abajo. Subir las escaleras del edificio se convirtió en un reto. Vivía en un tercer piso y tenía que detenerme en el descanso del segundo, agarrarme del barandal y respirar hondo, porque sentía que el pecho no se abría. Las piernas se me aflojaban. El corazón se me aceleraba como si hubiera corrido. Los mareos aumentaron. A veces se me nublaba la vista solo con levantarme del sillón, y las náuseas aparecían sin aviso, aunque no hubiera comido nada. El peso se me fue a una velocidad que me asustaba, y los pantalones me quedaban flojos. Empecé a faltar seguido al trabajo. Mandaba mensajes diciendo que seguía enfermo. Había días en que ni siquiera tenía fuerza para bañarme temprano. Me levantaba, daba unos pasos y tenía que sentarme de nuevo en la cama, con el pulso en los oídos. El desmayo me llegó en el baño. Me estaba lavando la cara porque sentía calor, sudor frío y un cosquilleo raro en la nuca. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, las mejillas chupadas, la piel sin color. Me apoyé un segundo en el lavabo y después ya no supe más. Desperté en el piso, con la camisa mojada y la toalla tirada al lado. No supe cuántos minutos estuve ahí. Me levanté como pude, con las manos temblando. Esa escena me terminó de convencer de que así no podía seguir. Le hablé a mi madre, no le quise dar todos los detalles en una sola frase, pero le conté lo principal, que llevaba días sintiéndome muy mal, que los médicos no encontraban nada grave, y que había bajado mucho de peso, y que me había desmayado. Luego le mencioné la bolsa que había encontrado y lo que traía dentro. Le expliqué todo, guardó silencio unos segundos y luego me dijo directo que eso era brujería. Que si no movíamos algo, me iba a ir apagando poco a poco. Vino al día siguiente. Cuando me vio en la puerta, se le notó el impacto aunque trató de verse tranquila. Entró, le enseñé la bolsa sobre la mesa y volvimos a revisar el contenido. Dijo que eso no era ninguna broma, que alguien había trabajado con mis cosas para hacerme daño. Me comentó que esto ya no era asunto de pastillas, ni vitaminas, y que me iba a llevar con una bruja que se dedicaba a quitar trabajos así. Yo ya estaba tan gastado que acepté sin discutir. Tomamos un taxi hasta una colonia vieja. La casa quedaba al fondo de una calle angosta, por fuera parecía una casa cualquiera, con una puerta sencilla y unas pocas macetas. Adentro olía a jabón, café recién hecho y un poco a humo de hierbas. No había adornos exagerados. Frente a la entrada había una mesa, unas sillas y un pequeño altar. La mujer salió de un cuarto, saludó a mi madre y luego me miró con atención, como si me estudiara. Me pidió que me sentara y me preguntó cómo me sentía.
Le expliqué lo básico, y antes de que yo le mencionara la bolsa, ella me dijo que no traía una simple enfermedad, que veía un trabajo encima, hecho con cosas personales. Entonces mi madre sacó la bolsa de la mochila. La bruja la abrió, sacó las cosas y los acomodó sobre la mesa, y dijo que eso era para secar a una persona por dentro, que no era para un susto de unos días. Que quien había mandado hacer eso quería verme consumido, sin fuerza, hasta dejarme en la cama. Me colocó en una silla en medio del cuarto. Encendió una vela blanca y empezó a pasarla alrededor de mi cuerpo, de la cabeza a los pies. Hizo unas oraciones y prendió unas hierbas que tenían un olor bastante fuerte. Sacó un mazo de hierbas y me las pasó por todo el cuerpo. Ahí en ese punto, me empezaron las náuseas, me lloraban los ojos, sentía escalofríos en la espalda. Me acercaron una cubeta y terminé vomitando un líquido espeso, de olor agrio, que me dejó temblando. La mujer me dijo que eso era parte del trabajo. Me afirmó que ya se estaba moviendo el trabajo en mí, pero que todavía quedaba por limpiar. Luego me preguntó si sospechaba de alguien. Le dije el nombre de mi ex y le conté cómo había sido la relación, los celos, la pelea final y las amenazas. Ella sintió y confirmó que el trabajo venía de una mujer cercana con la que compartí cama y comida. Dijo que podía limpiarme y cortar el daño, o limpiarme y regresarle todo a la persona que lo mandó. Yo, cansado y lleno de coraje, acepté que lo quitara de mí y se lo regresara a ella, aunque en el fondo supiera que eso podía terminar muy mal para mi ex. La bruja no hizo el ritual de regreso ese mismo día. Dijo que primero necesitaba que yo descansara un poco, que comiera algo ligero y que durmiera, porque el cuerpo estaba muy débil. Volvimos 2 días después. Para entonces seguía mareado, pero ya no tan mal como la primera vez. El simple hecho de haber vomitado y de haber soltado algo aquella tarde me había dado un pequeño respiro. Cuando llegamos, la casa estaba en silencio. La mujer nos hizo pasar directo al cuarto donde tenía la mesa. Sobre la superficie había velas nuevas, un recipiente de barro vacío y a un lado, la bolsa con la tierra y los objetos que habíamos llevado la primera vez. Me pidió una foto reciente de mi ex. La había conseguido en redes sociales y la imprimí en una papelería. La puse sobre la mesa, ella la miró con atención, sin hacer ningún comentario. Me explicó con pocas palabras lo que iba a hacer, usaría mi nombre completo y el de ella, la bolsa que encontramos en mi casa, la foto, mi fecha de nacimiento y la suya. Dijo que el trabajo que me habían hecho no se iba a perder, que solo iba a cambiar de dirección. Aclaró que yo tenía que estar seguro de lo que estaba pidiendo, porque una vez que empezara, no iba a haber marcha atrás. Yo asentí, la verdad no tenía nada más que decir. En mi cabeza solo estaban los días tirado en la cama, los desmayos, el peso que había perdido y la sensación de que me estaba apagando. La bruja colocó primero mi foto sobre la mesa, boca arriba. Encima colocó un papel con mi nombre completo y mi fecha de nacimiento. A un lado puso la foto de mi ex, también boca arriba, con su nombre y sus datos escritos en otro papel. Luego las acercó hasta dejarlas frente a frente, casi pegadas. Encendió varias velas alrededor, solo las suficientes para dar luz directa a las fotos y al recipiente de barro. Tomó la bolsa y vació el contenido en el recipiente. La tierra cayó primero, luego los granos de sal, los papeles con mi nombre, los clavos, los hilos y el pedazo de tela. Lo mezcló con las manos, sin miedo, hasta que todo quedó revuelto. Mientras lo hacía, decía en voz clara que todo lo que estaba ahí, había sido usado para dañarme a mí, pero que ahora regresaba a la persona que lo pidió y lo pagó. No gritaba, no hacía gestos raros, solo hablaba firme, como alguien que está dando una orden. Mientras la escuchaba, empecé a sentir una presión en el pecho,
como si algo pesado se acomodara adentro. Me faltó el aire unos segundos, tuve que enderezar la espalda para respirar mejor. Después, poco a poco, la presión se fue aflojando. El aire entró más fácil y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si me hubieran tirado agua fría. Las manos se me enfriaron, me sudaban las palmas. El cansancio se hizo más grande, pero distinto, como el que llega después de terminar una tarea pesada. La bruja siguió moviendo la mezcla en el recipiente y repitió el nombre de mi ex varias veces, dejando claro que todo regresaba a ella. Yo solo la escuchaba, con la vista fija en la mesa. Me pesaban los párpados, el cuerpo se me aflojaba poco a poco. Era una mezcla rara de alivio y agotamiento. Me dieron ganas de cerrar los ojos ahí mismo. Cuando terminó, recogió un poco de aquella tierra y la apretó con fuerza entre las manos, mientras seguía hablando. Luego la dejó caer de nuevo dentro del recipiente. Me dijo que a partir de ese momento, el trabajo salía de mi cuerpo y se dirigía hacia la persona que lo había mandado. Me advirtió que yo no iba a sanar de un día para otro, pero que los síntomas iban a ir bajando poco a poco. También me dejó claro que mi ex iba a empezar a sentir lo que yo había sentido, en la misma línea, solo que más rápido, porque el trabajo ya estaba despierto. Al final apagó algunas velas, dejó otras encendidas en el altar y me dijo que me levantara despacio. Me temblaban las piernas, me sentía como si hubiera trabajado todo el día bajo el sol. Tenía sueño, pero un sueño pesado. Nos recomendó irnos a casa, no salir a ningún otro lado y dejar que el cuerpo hiciera su parte. Dijo que la mezcla que había preparado no se quedaría ahí, que tenía su forma de concluir, pero de eso ya no me dio detalles. Solo recalcó que no hablara con mi ex, que no intentara buscarla ni escribirle. Que lo nuestro ya estaba cerrado, al menos en el plano donde ella se movía. Los días siguientes fueron extraños, pero distintos a las semanas anteriores. El primer cambio fue en el sueño. Esa noche dormí de corrido, no tuve sueños con mi ex parada en mi cuarto ni caminando en mi cocina. Me desperté cansado, pero no con la sensación de muerte encima. Comí un poco más, pues la comida ya no me supo tan amarga. El agua ya no tenía el sabor tan marcado a metal, los mareos seguían, pero menos intensos. Podía caminar por la casa sin que todo se moviera como antes. Fui de nuevo al médico para un control. Me revisó la presión, el corazón, los pulmones. Notó que aunque seguía bajo de peso, al menos ya no iba en caída libre. Dijo que físicamente me veía un poco más estable que la última vez. No tenía cómo explicarlo, pero yo sí. Sabía que algo se había desplazado. Por otro lado, me empezaron a llegar noticias de mi ex. Primero fueron comentarios sueltos. Un conocido me escribió, para decirme que la había visto muy cambiada, demasiado flaca, con la cara hundida y que parecía enferma. Luego supe que había dejado de ir al trabajo, que se sentía sin fuerzas y que no comía. Me dijeron que se mareaba, que se desmayaba de repente, que la llevaban a hospitales y que los médicos no encontraban una causa clara. Cada síntoma que escuchaba era una copia de lo que yo había vivido: náuseas, dolor de cabeza, falta de aire y caída de peso rápida. No intenté verla, y no la busqué en persona ni por teléfono, pues me limité a escuchar lo que otros contaban. Cada nueva noticia la comparaba con mis días en el departamento, tirado en la cama sin fuerzas. No era alegría lo que sentía, tampoco lástima pura, era una mezcla complicada. Por un lado, entendía que estaba recibiendo lo que había mandado, pero por otro, sabía que una cosa era querer que dejara de dañarme, y otra muy distinta,
aceptar que lo que le estaba pasando la estaba llevando al límite. Pasó un tiempo y un día recibí el aviso que cerró todo. Me dijeron que había muerto. Que los médicos habían registrado fallas en varios órganos, deshidratación, desnutrición, pero sin una causa clara. Que al final su cuerpo ya no aguantó. Me quedé con el teléfono en la mano varios minutos. Sentí alivio, porque con su muerte se cortaba cualquier intento de seguirme trabajando. También sentí miedo real, porque yo había aceptado que le regresaran todo. Y en medio de eso, una culpa que no desaparece del todo, aunque yo sepa que no fui el que hizo la bolsa ni el que colocó nada en su casa. Volví con la bruja una última vez. Le conté que mi ex había muerto y que yo ya me sentía mucho mejor. Había recuperado algo de peso, comía normal, podía subir escaleras sin quedarme sin aire. Dormía completo y ya no me desmayaba. Ella me dijo que ese era el cierre natural de un trabajo de ese tipo. Me hizo otra limpia rápida, con vela y un huevo, solo para asegurarse de que no quedaran restos pegados. Dijo que ya estaba libre, pero que eso no quería decir que debía confiarme. Me recomendó cuidarme de la gente que guarda rencor y que se obsesiona con el control. Me dijo que tuviera cuidado con lo que acepto de comer o tomar, que no abriera la puerta a cualquiera y que aprendiera a decir que no. Decidí cambiar de vida. Dejé ese departamento. Busqué otra zona, otro edificio, otro ambiente. Me llevé solo lo necesario, lo demás lo regalé o lo tiré. Fui varias veces al médico para confirmar que mi cuerpo estaba bien. Poco a poco volví a una rutina normal, trabajo, comida y descanso. Ya no era el mismo, aunque por fuera pareciera que sí. Aprendí a no aceptar comida, ni detalles de personas extrañas. Entendí que la brujería no es un juego ni un chisme de barrio, pues casi pierdo la vida, por algo que empezó con celos, y terminó en una bolsa escondida debajo de mi cama. Hoy, cada vez que alguien toca mi puerta con algo para que me sienta mejor, recuerdo esa bolsa sobre la mesa, y las noticias de mi ex en la cama del hospital. Y prefiero decir que no, cerrar la puerta y quedarme en paz. Porque ya sé hasta dónde puede llegar el daño cuando alguien decide usarlo de verdad. Me llamo Mario y soy veterinario. Cuando terminé la carrera en la ciudad, con el título recién sacado y ganas de hacer algo más que vacunar perros y revisar gatos de departamento. Un conocido de mi papá me habló de una comunidad campesina en la Sierra de Puebla donde necesitaban veterinario para el ganado. No lo pensé mucho, pues quería experiencia con animales grandes y acepté. El pueblo era rústico, pocas casas, muchos corrales y monte alrededor. Llegué una tarde con mi mochila, una hielera con vacunas y una caja con material. Me presenté con el comisariado y con algunos ganaderos. Me trataron bien desde el principio. Me ofrecieron café, tortillas recién hechas y me hablaron de las vacas flacas, de las cabras que se enfermaban y de los becerros que habían perdido. Se notaba que llevaban tiempo sin alguien fijo que revisara a sus animales. Desde ese primer día algo me llamó la atención. En muchas puertas había cruces de cal, bien pintadas, algunas grandes, otras discretas. En varios corrales vi collares de semillas y piedras colgados en los postes. Varias personas traían figuras sencillas de madera o metal colgadas al cuello. No pregunté nada, solo pensé que en la ciudad casi no se ve eso y que ahí era parte de la vida diaria. Me prestaron una casa al borde del pueblo, junto a un corral. Estaba algo retirada de las demás.
Desde ahí se oía lo normal durante el día, voces, gallinas, un radio con música vieja. Pero en cuanto se metía el sol, todo se apagaba rápido. Llegaba un punto en que el pueblo dejaba de sentirse vivo y solo quedaba el monte alrededor. La primera noche la recuerdo muy clara. Estaba adentro, acomodando mi ropa, guardando las jeringas y revisando las vacunas para el día siguiente. Todavía veía bien sin prender la lámpara. De pronto empecé a oír ruidos afuera. No eran pasos ligeros, eran pisadas pesadas sobre la tierra, como de un animal grande. Escuché que se movió una tabla, luego una cubeta rodó unos centímetros, y algo raspó el suelo, a un lado del corral, cerca de donde yo dormía. Me quedé quieto, escuchando. Yo sabía que ahí no había casas pegadas, ni patios de vecinos. Tampoco había perros sueltos en esa parte del pueblo. Mi reacción fue buscar la lámpara en la mochila y acercarme a la puerta. La encendí, puse la mano en la chapa y en ese momento sentí un miedo claro. Pensé que si era un animal grande y yo salía de golpe apuntándole con la luz, se podía venir encima. Apagué la lámpara y me quedé pegado a la puerta, nada más oyendo. El peso sobre la tierra era constante y firme, no escuché ladridos ni ruidos de animales, solo pasos. Por el ritmo y por cómo sonaban, yo calculaba que no era un perro común. En la carrera nos enseñaron algo de comportamiento, de tamaños y de pisadas, y aquello no encajaba con lo que yo conocía en la práctica. Estuvo un rato dando vueltas alrededor. A veces se alejaba, luego regresaba. De repente, ya no se escuchó nada. No sé cuánto duró, pero esa noche casi no dormí. Cada crujido, me levantaba el pulso otra vez. En cuanto amaneció salí a revisar la tierra frente a la casa y alrededor del corral. Caminé despacio, viendo el suelo. A simple vista se veían marcas, pero cuando me agaché, se me fue el sueño por completo. Eran huellas con forma de pata de perro, pero demasiado grandes. Calculé con la mano al lado, que medían casi lo mismo que un pie de adulto. Eran anchas, se alcanzaban a ver las almohadillas marcadas, y las uñas habían hundido la tierra húmeda, con fuerza. Seguí el rastro unos metros, hasta donde empezaba el monte. Ahí la tierra se mezclaba con piedras y pasto seco, y las huellas se perdían entre ramas. Me quedé un momento agachado, recordando mentalmente los libros, las láminas y las prácticas en el hospital de la facultad. Pero no encontraba nada parecido. Y la sensación de no poder decir, es tal animal, me molestó más que el susto de la noche. No había tiempo para darle más vueltas. Ese mismo día empecé a trabajar en forma. Desde temprano pasaron por mí para ir a los ranchos. En uno vacuné becerros y revisé un toro que cojeaba. En otro atendí unos cerdos con diarrea y les ajusté los tratamientos. En otro limpié heridas en vacas que se habían enredado con alambre. Era trabajo pesado, pero todo iba dentro de lo que esperaba encontrar en una zona así. Fue casi al final de la jornada, cuando algo se salió de lo normal. En uno de los últimos corrales, el dueño me dijo que antes de ver sus vacas quería enseñarme una cosa que lo traía preocupado. Me llevó a un rincón del terreno. Ahí estaba lo que quedaba de una cabra. El cuerpo estaba casi todo devorado, solo quedaba una parte del tronco, con pedazos de piel colgando, y una pata trasera, amarrada con cadena a un poste. Alrededor había sangre seca y la tierra estaba toda revuelta, con marcas de arrastre. Me agaché de nuevo a ver el suelo. Entre la tierra removida, encontré varias huellas. La misma forma de pata de perro, pero del mismo tamaño exagerado que había visto en la mañana. Casi como un pie de persona,
con las uñas clavadas en la tierra hundida. No se trataba de una sola pisada aislada, había huellas por todos lados, como si el animal se hubiera movido de un lado a otro antes de irse. Le pregunté al dueño qué pensaba que había sido. Encogió los hombros y me dijo que algún animal del cerro. Volteé con dos peones que estaban por ahí. Uno comentó rápido que ya se les habían perdido varias cabras en días anteriores. Quise seguir preguntando, pero cambiaron el tema. Empezaron a hablar de vacunas, de fechas y de comida para el ganado. El cambio fue tan brusco que entendí que el tema les incomodaba más de lo que querían mostrar. Terminamos el trabajo y regresé a la casa prestada con la imagen de la cabra destrozada y de las huellas grandes dándome vueltas en la cabeza. Antes de que oscureciera, ordené el material y anoté en una libreta los casos del día. A cada rato, sin querer, pensaba en esa pata amarrada a la cadena y en la tierra hundida por las pisadas. Esa noche una familia del pueblo me invitó a cenar. Fui porque también me convenía ganarme la confianza. Cenamos frijoles, arroz y tortillas calientes. Mientras comíamos, les conté del animal devorado y de las huellas que había visto en mi alojamiento y en el corral. Nadie se rió ni lo tomó como exageración. Se miraron entre ellos, y uno de los hijos del señor me dijo que por esos rumbos ya tenía rato que andaba un nahual. Yo ya había escuchado esa palabra en historias de borrachos o de internet, siempre como chiste. Pero ahí no, pues cuando lo dijo, las caras se quedaron serias. Nadie lo corrigió y nadie se burló. Para ellos era un término normal, como si hablaran de un vecino. Regresé a la casa con el estómago lleno, pero con la cabeza más inquieta que la noche anterior. Me acosté pensando en las huellas enormes en la tierra y en esa palabra nueva en mi realidad, nahual. Los días que siguieron, seguí trabajando normal, pero ya no pensaba igual. Cada vez que veía un corral o una cerca, me venía a la mente la cabra devorada y las huellas enormes en la tierra. De día el pueblo se veía tranquilo. La gente en lo suyo, los hombres saliendo temprano a los ranchos, las mujeres con sus hijos afuera, los perros tirados a la sombra, las vacas pastando cerca de los corrales. Si uno llegaba ahí por primera vez, sin saber lo que yo ya había visto, pensaría que era un lugar cualquiera. Yo aprovechaba las visitas para sacar el tema, pero con cuidado. Cuando terminaba de vacunar o revisar alguna vaca, hacía comentarios ligeros sobre animales del cerro o decía que había encontrado huellas raras cerca de donde dormía. Casi siempre me respondían con frases cortas. Uno me dijo que por esos rumbos andaba un animal que no era de ahí, otro comentó que el de aquí cuida, pero hay otro que solo viene a robar. Pero nadie daba más detalles. En cuanto mencionaba la cabra devorada o las huellas, cambiaban el tema hacia vacunas, enfermedades o precios del alimento. Yo trataba de conservar una explicación lógica. Pensaba en perros salvajes, alguna jauría que se hubiera formado con perros abandonados o coyotes grandes acostumbrados a comer ganado. También llegué a considerar algún cruzamiento raro, como esos perros enormes que a veces sacan en videos. Pero cada vez que recordaba el tamaño exacto de la huella y la forma en que dejaron la cabra, sentía que forzaba demasiado la explicación. Una de esas noches, me tocó ir a un rancho más retirado de lo normal. Una vaca estaba pariendo y el dueño no quiso esperar hasta el día siguiente. Fui en camioneta con él, atendimos a la vaca, nació el becerro y todo salió bien, pero se nos hizo tarde. De regreso, me dejaron en la entrada del pueblo, y yo caminé el tramo que llevaba a la casa, donde me hospedaba. Traía una lámpara sencilla en la mano.
El camino era solo una vereda marcada, tierra y piedras. El cielo estaba despejado, pero la luna no alumbraba mucho. Se alcanzaban a escuchar insectos, el sonido seco de hojas secas cuando pisaba o algún mugido lejano. Yo venía pensando en el parto de la vaca, en las dosis de medicamento, cuando algo cruzó el camino, unos metros delante de mí. Alcancé a verlo por completo. No lo confundí con un perro común, la figura se veía alta, para ser animal de 4 patas, delgada, con el lomo encorvado y las patas largas. Atravesó la vereda de un lado a otro con rapidez y se metió entre los árboles. No alcancé a ver bien la cabeza, pero vi cómo se apoyaban las patas en el suelo, largas y fuertes. Me quedé quieto, con la lámpara apuntando a donde se había metido. Mi mente se apuró a buscar explicaciones, pensé en un perro muy flaco, pensé en una persona agachada, envuelta en algo oscuro. Pero la forma de apoyar las patas y la altura del lomo no coincidían con ninguna de esas opciones. Sentía el corazón acelerado. No escuchaba rugidos, ni gruñidos, ni pasos, solo mi respiración. No me quedé ahí a averiguar. Bajé la lámpara, apreté el paso y seguí directo hacia la casa. No corrí, pero casi, pues la verdad tenía mucho miedo. Me concentré en avanzar, en no tropezarme, en llegar al punto donde el pueblo se abría un poco. Cuando por fin vi la silueta de la casa, sentí una especie de alivio hasta que noté algo en la puerta. Sobre la madera, alguien había pintado una cruz de cal, grande, bien marcada. La cal todavía se veía fresca, blanca y gruesa. Yo no la había pintado. Me acerqué despacio, toqué con la punta de los dedos, y vi cómo se pegaba el polvo blanco a mi piel. Eso quería decir que alguien, mientras yo estaba en el rancho, había llegado hasta ahí a marcar mi puerta. No sabía si agradecerlo o preocuparme más. Entré rápido, cerré por dentro y puse una silla atravesada. Esa noche casi no dormí, pero no porque escuchara ruidos como la primera vez. Lo que me quitó el sueño fue tener la imagen del animal, cruzando la vereda una y otra vez en la cabeza, y la cruz de cal fresca en mi puerta, como si alguien supiera perfectamente que algo ya me había visto. Al día siguiente, muy temprano, empecé a preguntar por la cruz. Primero con el dueño del corral de al lado, luego con otros ganaderos, pero nadie aceptó haber sido. Solo me decían que ya era hora de que esa puerta tuviera una. Cuando insistí un poco más, uno de ellos, un señor de unos 50 años que se veía más serio, me dijo que si ya había visto cosas en el camino, era mejor que hablara con un anciano del pueblo, al que todos respetaban, llamado Don Mario. Me explicó más o menos por dónde quedaba su casa y me recomendó ir por la mañana. Yo ya traía demasiadas preguntas como para dejarlo pasar. Ese mismo día, cuando terminé las primeras visitas, tomé la vereda que llevaba hacia su casa. Don Mario vivía en una casa sencilla, algo retirada, casi pegada al monte. No me fijé en los detalles de la construcción. Lo que noté fue que estaba apartada del resto del pueblo y que el lugar se sentía más callado que las demás áreas. Toqué la puerta y me abrió un señor delgado, de cabello canoso, piel muy marcada por el sol, con una mirada firme. Me recibió como si ya supiera quién era. Me invitó a pasar y nos sentamos frente a frente en una mesa sencilla. Sin rodeos, le conté todo, pero en orden. Le hablé de la primera noche, de los ruidos pesados alrededor de la casa, de las huellas enormes en la tierra, casi del tamaño de un pie de persona. Luego le describí la cabra devorada, la pata amarrada, la sangre seca y las huellas iguales en ese corral.
Después le conté lo que vi cruzar la vereda la noche anterior y por último, la cruz de cal fresca en mi puerta. Solo dije lo que había visto y escuchado. Don Mario me miraba con atención, no hizo gestos raros, ni sonrió, no se mostró sorprendido. Solo asentía de vez en cuando, como si todo encajara con algo que él ya conocía. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio, pensando. Después me dijo que en esa sierra, desde hacía muchos años, había un nahual que protegía el monte y el pueblo. Explicó que ese ser recorría los alrededores en la noche para mantener lejos a otros que solo venían a aprovecharse. Aclaró que no todos los nahuales eran iguales. Algunos cuidaban, otros se volvían agresivos y mataban animales por gusto, incluso podían atacar personas. Según lo que le conté, dijo que parecía que andaba un nahual que no pertenecía a ese pueblo. Uno que no conocía los acuerdos ni los límites. Me explicó que la cruz de cal en la puerta no era un adorno. Era una señal clara, para lo que anduviera rondando, de que esa casa ya estaba bajo la protección del pueblo. Se levantó un momento, fue a un mueble y regresó con una cruz de madera pequeña y un recipiente de barro con cal y me los puso enfrente. Me dijo que colocara la cruz en la ventana de la casa donde dormía y que usara la cal para marcar bien la base de la puerta. También me advirtió que evitara caminar solo por el monte cuando ya estuviera oscuro y que si volvía a cruzarme con la criatura, no intentara enfrentarla. Que observara, pero que no la provocara. Cuando ya me iba a despedir, me dijo que todavía podíamos hacer algo más. Me propuso que esa misma tarde, antes de que anocheciera, fuéramos a una cabaña abandonada que quedaba más adentro del monte. Según él, por ahí pasaban muchas veces los seres que cruzaban de un cerro a otro, y que ese lugar servía para entender mejor lo que estaba entrando al territorio. Acepté y dije que lo hacía por curiosidad y en parte por orgullo profesional. Quería ver hasta dónde llegaba todo eso. Por la tarde nos encontramos de nuevo. Caminamos por una vereda que rodeaba el pueblo. Poco a poco dejamos las últimas casas atrás y entramos más al monte. Después de un rato, llegamos a una cabaña vieja de madera. Se notaba que llevaba tiempo abandonada y entramos. El piso de tierra tenía marcas y las paredes mostraban rasguños viejos y golpes. Don Mario encendió una vela sobre una mesa, la luz alumbró lo suficiente para vernos la cara. Él me observaba con atención, como si estuviera valorando algo en mí. Yo sentía un nerviosismo claro. No entendía a dónde quería llegar. Fue ahí, dentro de esa cabaña, cuando don Mario me dijo con calma que él era el nahual que había protegido esa comunidad durante muchos años. Me aclaró que no pensaba hacerme daño, pero que necesitaba mi ayuda porque otro nahual estaba entrando al pueblo, matando animales y rompiendo el acuerdo que tenía con la gente. Cuando escuché a don Mario decir que él era el nahual que había protegido a la comunidad durante tantos años, sentí como si me hubieran jalado el piso. Estábamos dentro de esa cabaña vieja, en medio del monte, con la vela encendida sobre la mesa. Yo estaba sentado frente a él, y en cuanto entendí lo que acababa de decir, me levanté de la silla sin pensar. Miré la puerta, las paredes, las ventanas sin vidrio, y tuve muy claro que estaba lejos del pueblo, encerrado con un anciano que aseguraba convertirse en animal. No grité, pero sentí la garganta cerrada. Di unos pasos hacia atrás, sin perderlo de vista. Él se quedó sentado, tranquilo, y levantó la mano despacio, pidiéndome que me calmara. Me dijo que en el pueblo todos sabían quién era,
que desde joven salía por las noches a recorrer el monte y los alrededores, que tenía un acuerdo con la gente. Según él, cuando necesitaba tomar algún animal, lo hablaba directamente con los dueños, y por eso nunca había problema. Aseguró que lo que estaba matando cabras y dejando huellas de esa forma no era él, sino otro nahual que había entrado sin permiso. Mientras hablaba, yo sentía que la cabeza ya no me daba para procesar más. Por un lado estaba el miedo natural a lo desconocido, a la idea de que de verdad pudiera convertirse en algo, como lo que yo había visto cruzar la vereda. Por otro, estaba el hecho simple de que seguíamos solos en medio del monte. Don Mario me dijo que por eso me había traído a la cabaña, porque por ahí solían cruzar los que andaban de paso entre los cerros, y quería ver si esa noche el otro nahual se dejaba sentir. Que mi presencia también podía servir, porque yo ya lo había visto. Hubo un punto en que dejé de poner atención a los detalles de lo que intentaba explicarme. Me concentré en la puerta, en la distancia hasta el marco y en el pestillo que había puesto cuando entramos. Sentía el corazón golpeando fuerte. Sabía que si me quedaba ahí y pasaba algo, nadie se iba a enterar a tiempo. Don Mario siguió hablando de olores en el monte, de animales muertos de forma distinta, de señales en la tierra. Pero yo solo pensaba en salir de ahí. Aproveché el primer momento en que volteó hacia la vela para acomodarla mejor. Solté la silla, di 2 pasos largos hacia la puerta y en un movimiento quité el seguro y abrí. Salí de la cabaña casi corriendo. Detrás de mí, escuché que decía mi nombre, pero no me detuve. Lo único que tenía claro era que quería regresar a la casa donde dormía, meterme ahí y cerrar por dentro. Ya en la puerta de la cabaña, tomé hacia el lado contrario, al que habíamos llegado, sin fijarme si seguía la misma vereda. Empecé a correr monte adentro, tropezando con piedras y raíces. Las ramas me raspaban los brazos y la cara, pero no aflojé el paso. Sabía que era mala idea alejarme del camino, que en la sierra perderse no es un juego. Pero en ese momento, lo único importante para mí era poner distancia entre esa cabaña y yo. Corrí hasta que el aire me faltó, entonces me detuve. Miré alrededor y entendí el problema, ya no ubicaba nada. Solo veía árboles, matorrales y tierra suelta. No se escuchaba el pueblo, ni voces, ni motores. Intenté orientarme, busqué algún punto de referencia, una cerca, un poste o algo. Pero no vi nada. Traté de recordar la dirección por la que habíamos llegado, pero el recorrido de ida se me mezcló con la carrera de regreso. Mientras pensaba qué hacer, escuché algo entre la maleza. No eran pasos ligeros, eran pisadas pesadas, hundiendo la tierra. Luego se escuchó cómo se partían ramas secas a un costado. El sonido se fue acercando. Me quedé quieto, respirando lo más bajo que pude. Los pasos se hicieron más frecuentes. Levanté la vista y, entre los árboles, alcancé a distinguir una figura negra que venía hacia mí. Era más grande que un perro, el lomo se veía alto, las patas largas y la cabeza baja. Conforme avanzaba, pude ver el brillo de los ojos en la poca luz que entraba. La respiración del animal era fuerte y marcada. El olor que traía era una combinación de sudor, tierra húmeda y algo agrio, como carne vieja. Por un instante, pensé que podía ser el mismo ser que había cruzado la vereda aquella noche, o el otro nahual del que hablaba don Mario. Mi cuerpo se quedó pegado al suelo, quise hacerme a un lado, pero sentía las piernas duras. La criatura llegó a unos metros de mí y en lugar de rodearme, se lanzó directo. Sentí el golpe en el costado y salí disparado hacia atrás.
caí sobre la tierra. Al momento sentí un dolor intenso en el brazo y en el lado derecho del torso, como si me hubieran pasado cuchillas por encima de la piel. Me revisé en automático. La camisa estaba rota, la piel abierta en varios cortes, y de inmediato salió sangre caliente. Esperé el segundo ataque, pensé que la criatura se me iba a venir encima y ahí se iba a acabar todo. Pero no lo hizo, soltó un gruñido grave, se quedó un segundo mirándome desde arriba y después pegó un salto largo hacia un lado y siguió su camino entre los matorrales. El ruido de las ramas apartadas y de la tierra hundiéndose se fue alejando. Me quedé tirado unos segundos, respirando agitado. Luego, con la mano izquierda, apreté la tela de la camisa contra la herida para detener la sangre. Me sentía aturdido, pero supe que si me quedaba ahí tirado, me iba a ir peor. Me levanté como pude y empecé a caminar. No tenía idea una clara de a qué punto del pueblo me dirigía. Caminaba guiado por la necesidad de salir de ese tramo del monte y por el miedo a que la criatura decidiera regresar. Cada vez que escuchaba un crujido, volteaba de golpe, esperando ver otra vez esos ojos rojos brillando. Caminé durante un buen rato, sin saber cuánto tiempo, con las piernas cansadas y el brazo ardiendo. En un momento alcé la vista y vi una luz fija a lo lejos. Era amarilla, constante, no se movía. La tomé como referencia y caminé hacia allá. A medida que avanzaba, la luz se hizo más clara. Cuando por fin salí de entre los árboles, me di cuenta de que era una casa de la comunidad. Desde ese punto ya reconocí el rumbo. Y seguí caminando hasta llegar a la casa donde dormía. Entré rápido, cerré la puerta y acomodé la mesa y la silla para trabarla. Luego me quité la camisa con cuidado y revisé la herida. Eran varios rasguños profundos, pero no al grado de abrir el músculo. Sangraban, dolían, pero como veterinario supe que no era una lesión mortal. Aún así, el susto que traía encima era fuerte. Recordé la cruz de madera y la cal que me había dado don Mario. Hasta ese momento no las había usado. La saqué, colgué la cruz en la ventana principal, bien centrada. Con la cal hice una línea gruesa en la base de la puerta, repasándola varias veces hasta que quedó bien marcada. No sabía si eso iba a servir de algo, pero en ese momento necesitaba sentir que hacía todo lo que estaba en mis manos. Esa noche no me acosté. Me quedé sentado en una silla, con una barra de metal que usaban para asegurar el corral. La tenía agarrada con las dos manos. Escuché perros ladrando a lo lejos, algún motor y pasos lejanos en la calle del pueblo. A ratos me parecía escuchar algo sobre la tierra, pero nada se acercó a la puerta ni a la ventana. Cada cierto tiempo, revisaba la herida, que había dejado de sangrar y solo ardía. En cuanto el cielo empezó a aclararse, tomé una decisión. No iba a seguir ahí. Junté mis pocas cosas, guardé las medicinas, las jeringas, la ropa y metí todo en la mochila. Me la colgué al hombro, me puse una camisa limpia, encima de las vendas improvisadas y salí al camino. El cuerpo me dolía, pero caminaba firme. No le avisé a nadie, solo eché un último vistazo al pueblo rústico y tomé la vereda que llevaba a la carretera. No alcancé a avanzar mucho, cuando pasó un ranchero en camioneta. Me reconoció y se ofreció a llevarme. Me subí, y durante el trayecto, entre brincos de la terracería, le conté lo de la cabaña, lo que dijo don Mario y el ataque en el monte. Él se quedó serio, me dijo que en el pueblo, siempre habían pensado que don Mario era el que cuidaba la zona, que nunca le había hecho daño a nadie, y que desde hacía años tenían un trato con él.
Comentó que últimamente habían encontrado animales muertos de forma distinta y que algunos decían que andaba otro ser rondando, pero que nadie lo había visto bien. Llegué a la ciudad con la herida ya controlada y la cabeza llena de preguntas. Retomé mi trabajo con perros y gatos, como antes. Sigo buscando explicaciones lógicas para muchas cosas, pero cada vez que me acuerdo de las huellas grandes en la tierra, de la cruz de cal en mi puerta y del golpe de ese animal en medio del monte, sé que lo que vi no era un perro cualquiera, ni un hombre disfrazado. No he regresado a esa comunidad y no pienso hacerlo, pero desde entonces aprendí a tomar en serio lo que la gente de los pueblos cuenta de los nahuales. Para mí, después de esa noche, existen. Relatos anónimos.